Estimados profesionales, muy buenas tardes tengan todos. Gracias por atender este seminario, el cual lleva el nombre Salud del suelo y factores que restringen su productividad. Es una alegría para nosotros que de parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala y la Unidad de Capacitación y Actualización Profesional UCAP, lleguemos a todos ustedes por parte de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro. Hoy tendremos la primera fase de lo que es este seminario, el cual estará dirigido por el ingeniero Cristian Rossi, y vamos a poder detallar un poco de su reseña. El ingeniero Cristian Rossi es ingeniero químico, graduado de la Universidad del Valle de Guatemala y cuenta con una maestría en energía otorgada por la Universidad Europea del Atlántico. Ha realizado estudios en biotecnología, tratamiento de residuos y aguas, geotermia de baja entalpía, administración de proyectos, educación para adultos, competencias de poder y escritura de documentos técnicos, realizando varias publicaciones técnicas y científicas en diferentes medios. En cuanto a su experiencia, ha desempeñado diferentes funciones en varias industrias y empresas nacionales e internacionales en el área de alimentos y lácteos, productos agroquímicos, plásticos y energía. Fue investigador, catedrático y jefe del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad del Valle de Guatemala y actualmente es el responsable del área de regulaciones y asesoría técnica de Gremiagro, en donde también apoya la coordinación con diferentes entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales. Actualmente tienen ustedes la opción de que durante la charla estará habilitado la bandeja de preguntas y respuestas para que puedan anotar ahí algunas dudas que puedan tener o en el chat general para darle seguimiento al finalizar la ponencia del ingeniero Cristian Rossi en este seminario que inicia con el tema Salud del suelo y factores que restringen la productividad. Vamos a tener pues una secuencia de temas y este es el que vendría siendo el principal. Repito a todos, salud del suelo y factores que restringen la productividad. Ingeniero Rossi, el tiempo es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Es un gran gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde el gusto de la gremial, como ya lo mencionó Luis, y el gusto en lo personal en poder tener unos momentos con ustedes para compartir esta información que es tan importante, refrescar, compartir, enriquecer con las preguntas y los aportes que ustedes nos vayan haciendo para que toda esta información sea utilizada en bien de la agricultura responsable y sostenible de Guatemala. Vamos a ir desarrollando los módulos poco a poco. Son 5 módulos los que se manejan en este seminario. Y es muy importante recordarles pues que en cualquier momento ustedes pueden comunicarse con nosotros, ya sea por la sección de preguntas y respuestas o ya sea por el chat, para compartir sus inquietudes, sus preguntas y tener esa comunicación que al final de la plática pues estaríamos revisando y creciendo juntos y aprendiendo juntos. Sin más, pues quiero empezar, entonces voy a apagar mi cámara para tener una mejor señal y activar de una vez el cursor para poder guiar la presentación de una mejor manera, y esperamos pues que este seminario sea útil para ustedes y que sea útil también para nosotros y poder desarrollar una buena actividad. El módulo que toca está diseñado para el día de hoy, se llama Módulo 1, Función, Fertilidad y Salud del Suelo. Y para este tema, pues tenemos preparada una agenda que tiene los siguientes puntos. Obviamente tenemos que empezar pues revisando el concepto del suelo, sus funciones, la calidad del suelo, qué significa ese término, la fertilidad, la salud del suelo en sí, la compactación, la degradación del suelo, la obtención de suelos saludables, las conclusiones, o sea, ideas generales que tenemos que tener al final de la presentación, y por supuesto sus preguntas y respuestas,
si es que hay preguntas, si es que necesitamos compartir una pequeña revisión a las referencias, solo para que ustedes vean de dónde ha salido toda esta información. Entonces, sin más, empezando ya con el tema, vamos a hablar un poquito del suelo. Y obviamente, dentro de todas las ideas que se tienen sobre el suelo, sabemos que es un componente fundamental en la biosfera, al ser la interfase entre la tierra, el aire y el agua. Tomemos nota que la biosfera es la parte del planeta en donde nosotros habitamos, donde habitan los seres vivos, y sí, el suelo es ese límite entre la tierra, el aire y el agua. O sea, está el suelo en contacto con estos tres elementos y por lo tanto es muy importante entender cómo son esas interacciones. Es un recurso no renovable. Pensamos que es un recurso renovable, pero no es renovable a la escala humana. O sea, de acuerdo a los años que nosotros vivimos, a la razón de tiempo que ha vivido la humanidad, o sea, los humanos sobre la Tierra, es un recurso que no se renueva. Y cada día está siendo más difícil controlar esa renovación natural de este recurso. Además, según el PNUMA, cerca del 15% de la superficie del planeta ya se ha degradado y ese proceso no es reversible. O sea, el daño que se ha causado por el abuso al suelo no es reversible porque la naturaleza ya no lo puede reparar, no lo puede reintegrar, no lo puede restablecer como estamos funcionando. Además, la capacidad de amortiguamiento, resiliencia, filtro y de absorber sustancias contaminantes hace que todos estos daños que estamos causando se perciban o se tomen en cuenta o se echen, se noten, mejor dicho, ya cuando estos están en fases muy avanzadas. Según Doran y Parkin, en un estudio que hicieron en 1994, la calidad del suelo es la capacidad del mismo de funcionar con su ecosistema y su uso, sustentando la productividad biológica, la calidad del ambiente, la salud de las plantas, animales y la población. Entonces, tomen nota que el término calidad del suelo va a definir esa capacidad para mantener la productividad biológica, la calidad del ambiente, la salud de las plantas, animales y la población que dependen de ese suelo. Y la resiliencia del suelo, recuerden que la palabra resiliencia es una palabra de uso muy actualizado, es una tolerancia a un estrés que estamos causando o es la cantidad o proporción de esa alteración que estamos produciendo al suelo, o sea, afectando al suelo, que puede ser naturalmente restituida o corregida. O sea, es esa capacidad del suelo de renovarse. Y esa resiliencia del suelo es precisamente ese factor que cada día que pasa va siendo más difícil de reponer. El suelo ya no puede regresar a ser lo que era por todos los factores que hemos estado mencionando. Entonces, según el USDA o el NRCS, la definición aceptada para calidad del suelo es la capacidid continua de un suelo de funcionar como un ecosistema vital, o sea, que proporcione los recursos, las fuentes de nutrientes, de estabilidad, que puede sustentar plantas, animales y humanos. O sea, todo el ecosistema que está funcionando encima, sobre esta tierra o este suelo. Tomando en cuenta entonces esa definición de calidad, podemos hablar de una calidad inherente del suelo, o sea, lo que nosotros no podemos modificar. Y esto se debe a la naturaleza, por ejemplo, a la textura, a la mineralogía, a otros factores que son propios del suelo.
por decir una explicación, o sea, como es el suelo y esas propiedades extensivas del suelo, nosotros no las podemos modificar. Sin embargo, hay una calidad dinámica del suelo. Y esto es lo que nosotros conocemos como salud del suelo. Y esos son los aspectos que sí pueden cambiarse. Y cambiarse significa, en este caso, restituir, modificar para bien, para mantener las características de ese suelo. Y esta calidad dinámica definitivamente es afectada por el manejo del suelo. Si nosotros hacemos un manejo inadecuado del suelo, pues vamos a estar bajando la calidad dinámica. Y recordemos que calidad, el término calidad significa el grupo de estándares y de patrones que hay que evaluar para que sean siempre los mismos. Cuando hablamos de buena calidad de un producto, es que estamos cumpliendo con las especificaciones de ese producto. El producto puede ser malo o puede ser bueno, pero si cumplimos con esas características, tenemos una buena calidad. Entonces, en este caso, nosotros podemos afectar esa calidad por el manejo incorrecto o correcto del suelo. ¿Cómo podemos determinar esos indicadores de la calidad del suelo? ¿Cuáles son esos indicadores? Pues los indicadores se agrupan en diferentes categorías. Y por ejemplo, los indicadores físicos. Bueno, tenemos el indicador textura del suelo. Y a la textura del suelo va a definir la retención, el transporte del agua y minerales, la erosión del suelo y algunos otros factores más. La profundidad, por ejemplo, es la estimación del potencial productivo y de erosión, la profundidad fisiológica, por ejemplo. La infiltración es ese potencial de lixiviación, o sea, de permitir el flujo del agua a través de la estructura del suelo, la productividad y la erosión que se puede originar con este indicador. La densidad aparente, pues definitivamente que tiene que ver, sí, con los intersticios, con la cantidad de masa de suelo que hay presente en un volumen del mismo, y entonces estamos hablando de porosidad, de aireación, de erosión y de productividad. Con respecto a la capacidad de agua disponible, es el agua disponible para las plantas, o sea, la humedad que está adentro del suelo, la que está moviéndose, la que se puede tomar de mantos freáticos que van a migrar o a moverse dentro del suelo por puro equilibrio de la naturaleza. Luego está también la estabilidad de agregados, y esto tiene que ver con la erosión potencial y la infiltración. Recordemos que los agregados, pensando, por ejemplo, en materia orgánica, la materia orgánica puede, de alguna manera controlar esa infiltración, puede mejorar la infiltración, puede retener humedad, puede hacer varios efectos sobre la naturaleza o la funcionalidad del suelo. Con respecto a indicadores químicos, tenemos la materia orgánica, que específicamente pues, nos interesa el carbono y el nitrógeno presente, y tenemos que hablar de disponibilidad de nutrientes, fertilidad, estabilidad de agregados, por ejemplo. En el caso del pH, esto está relacionado directamente con la actividad química y biológica, que son límites para el crecimiento de plantas y de microorganismos. Recordemos que tener un pH correcto nos permite la estabilidad del bioma, la estabilidad de las plantas, de los cultivos que vamos a tener en ese suelo. La conductividad eléctrica pues tiene que ver con el movimiento de los iones, con las cargas electrónicas, con la movilidad de esos iones dentro del suelo, y esto va a estar relacionado con la actividad microbiológica de las plantas, obviamente porque la conductividad eléctrica va a mover los iones, va a permitir esa movilidad. Y sí, puede ser la conductividad eléctrica un límite para el crecimiento de plantas y actividad microbiana. Luego tenemos la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que pueden ser extraíbles del suelo. Recordemos que de la estructura del suelo, la estructura química, solo podemos tomar una parte de estos
elementos como nutrientes que están presentes. No los podemos tomar todos, pero sí hay una disponibilidad y por eso es que se habla de extraíbles. Y esto definitivamente, pues como ya mencioné, está relacionado con la disponibilidad de nutrientes y la pérdida potencial de estos, la productividad y la calidad ambiental. Con respecto a la capacidad de intercambio catiónico, o sea, el SIC, que vamos a tratar en los módulos más adelante, específicamente en el módulo de la química del suelo, esto nos proporciona el almacén de nutrientes para las plantas, pero no solo para las plantas, también para los microorganismos. Y podemos hablar también de retención de contaminantes. Sí, hay muchos de los metales pesados que pueden formar iones que pueden mantenerse adheridos a la materia orgánica, por ejemplo, y eso lo va a marcar esa capacidad de intercambio catiónico. Con respecto a factores o indicadores biológicos, perdón, está el carbono y el nitrógeno de la biomasa microbiana. Sí, esto tiene que ver con la actividad biológica, el flujo de nutrientes, el potencial catalizador microbiano y la reposición del carbono y nitrógeno en ese suelo. El nitrógeno potencialmente mineralizable, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Para llegar a obtener los iones que podemos ingresar a la planta a través de la raíz. Y esto mide la productividad del suelo y el aporte potencial de nitrógeno. La respiración microbiana, que es importantísima, la medición de la actividad microbiana, la cantidad de carbono en el suelo, la abundancia y diversidad de la fauna en el suelo, y no solo la fauna, o sea, estamos hablando de la fauna, de la microfauna, y podríamos también definir la microflora, ¿verdad? Relacionada con los procesos de descomposición y mineralización de residuos orgánicos. Cuando se produce esta descomposición, pues obviamente hay una proliferación de hongos, por ejemplo, o de otros microorganismos, y puede en algún momento ser una alerta temprana ante perturbaciones, si esto ya no se está dando. Los indicadores de relieve, esto ya tiene que ver un poco más con la estructura del suelo y cómo está ese suelo físicamente. Está la pendiente que define condiciones permisivas bajo la presencia para la presencia de erosión, perdón, la orientación del terreno, diferencias en parámetros estructurales, biomasa, distribución de frecuencias, por ejemplo, y comportamiento hídrico del suelo. Esto es con respecto a la orientación. La altitud da patrones de distribución de especies vegetales, y esto es muy claro, ¿verdad? Va cambiando el tipo de especies vegetales a diferentes alturas. La unidad geomorfológica, perdón, da la dinámica de la litosfera, la climatología, la hidrografía, la pedología, la glaciología, pero también establece la geografía humana y un poco la geografía matemática. Y esa geografía matemática es por causa de la topografía. Como ustedes se dan cuenta, los indicadores de la calidad del suelo son un montón. Y es importante que los tomemos en cuenta para poder hacer estos estudios de calidad, que a la larga, pues lo que nos van a ir indicando es cómo mantener funcionando la estructura. Son estos indicadores los parámetros que nos sirven para evaluar qué medidas son las que tenemos que tomar. Ahora bien, también tenemos que fijarnos un poco en las funciones del suelo. Y las funciones del suelo, primero vamos a hablar de las funciones generales. La primera es que sostiene el crecimiento y diversidad de plantas y animales aportando un medio físico. Sí, un medio estructural, un medio químico, un medio de relación de otorgamiento de nutrientes o disponibilidad de estos nutrientes, porque recordemos que del metabolismo de las plantas depende también la salud de muchos de los animales presentes. Entonces, por eso es que es tan importante este equilibrio o este medio físico. Pero también está el medio biológico. Y el medio biológico se refiere a toda la parte biológica que está funcionando en el suelo. La microbiología, los insectos, los animales, los mamíferos como los roedores,
y luego pues se va a desarrollar toda la cadena alimenticia que tiene que ver y estar relacionada con el suelo. El suelo es el origen de toda esta vida y conforme va desarrollándose la cadena alimenticia, así se van haciendo más complejas las funciones. Pero sin el suelo no sería posible todo ese sistema alimenticio. Y entonces, ¿van a existir intercambios? Sí, por supuesto, de agua, de aire, de nutrientes y de energía. Los 4 factores los tenemos que evaluar y, como recordaremos muy bien, todos estos se mueven en ciclos. Con todos conocemos el ciclo del agua, pero es que eso es desde que empezamos en la escuela, se habla del ciclo del agua y sabemos cómo funciona todo ese ciclo. Pues todos estos elementos funcionan en esos ciclos y es el suelo el que hace posible que todo esto se lleve a cabo. Además, el suelo también regula la distribución del agua con los flujos de infiltración y de escorrentía, ¿sí? Esto es el ingreso, o sea, la cantidad de agua que entra en el suelo y que se mueve a través del suelo por gravedad, por efectos de la gravedad, pero también están las escorrentías, o sea, todo el agua que no logra penetrar y también se mueve en la superficie del suelo. Se controlan los solutos, o sea, esto quiere decir que con ese flujo del agua que el suelo va regulando, también se van graduando las concentraciones de los solutos y entonces ahí podemos incluir el nitrógeno, el fósforo, otros nutrientes que están presentes, ¿verdad? Potasio y todas las demás sales, también los pesticidas y los compuestos que están disueltos en el agua. O sea, todo este movimiento se da gracias a las relaciones que hay en el suelo. Además, almacena y regula la liberación de nutrientes de los ciclos de las plantas y otros elementos. Y esto se hace, pues sí, por esta propiedad de intercambio catiónico, ¿verdad? De almacenaje, y esto no es un proceso que es espontáneo, sino que se va regulando químicamente y de acuerdo al equilibrio, porque el suelo, al ser un ente de la naturaleza, va a funcionar a buscar equilibrios, que es lo que trata la naturaleza. Entonces, por eso se regula y se almacena la liberación de los nutrientes. Y nuevamente aquí aparece la palabra ciclos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plantas y de los demás elementos que están funcionando. Actúa como filtro para proteger la calidad del aire, del agua y de otros recursos. Sí, la estructura del suelo permite filtrar una buena cantidad de aire cuando se airea el suelo y permite también la liberación de gases, como por ejemplo el nitrógeno que han producido las bacterias que están presentes en el suelo, que están rompiendo los nitritos, los nitratos y el amonio que está presente, también estamos devolviendo una cantidad de nitrógeno a la atmósfera, como uno de los ejemplos. En el caso del agua, pues también funciona como filtro. ¿Por qué? Porque se está regulando esa cantidad de productos que están disueltos en el agua y se van quedando en las diferentes capas. Y por supuesto también hay movimiento de otros recursos. También es un apoyo de estructuras y alberga hasta riquezas arqueológicas asociadas a la vivienda humana. Tomemos en cuenta que estamos hablando de las funciones del suelo. O sea, el suelo también permite el desarrollo de las sociedades como un soporte y permite todas las actividades económicas que realizamos. Filtra, amortigua, degrada, inmoviliza y detoxifica sustancias orgánicas e inorgánicas. Y esto tiene que ver con lo que habíamos dicho del filtro, ¿verdad? Del efecto del filtro. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del suelo para la agricultura? Y estas son realmente en las cuales nosotros nos vamos a enfocar. Es un soporte físico para las raíces y la parte aérea de la planta. Es el hábitat para microorganismos, ¿sí? En este suelo tenemos una cantidad de seres vivos impresionante. Entonces, toda esta estructura del suelo nos permite mantener funcionando a todos estos seres
que están involucrados y que de una u otra manera contribuyen al movimiento, a la estabilidad, a la estructura del suelo, que fue diseñado naturalmente por todos los procesos que se han dado en el planeta. Además de, es un sitio de almacenamiento y suministro de aire, nutrientes y agua, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Recordemos que la estructura del suelo permite en la porosidad, en los intersticios que hay entre las partículas, el almacenaje de agua, pero también el almacenaje de gases. Y ese equilibrio entre gases y agua es la que permite el que el suelo tenga esa fertilidad y tenga esa sanidad de la cual vamos a hablar más adelante. Recordamos también que se da el fenómeno de la capilaridad, ¿verdad? Entre las partículas, y esto se debe a los espacios, a los pequeños espacios por donde se va a ir moviendo el agua. Mientras más pequeños sean los espacios, el agua va a poder moverse, subir a alturas un poco más altas dentro de la estructura del suelo. Pero muy importante también dentro de las funciones del suelo para la agricultura es la gestión del agua. Y definitivamente que el elemento principal para hacer esa gestión es la lluvia. ¿Por qué? Porque si empecemos por el lado de abajo. Cuando tenemos un cuerpo de agua y hay evaporación y transpiración, ese vapor de agua va a subir a la atmósfera. Luego, por variaciones de temperatura, cuando la temperatura baja, va a haber una precipitación. Y con la precipitación, obviamente, estamos hablando de la lluvia, desde una pequeña rocío que puede caer hasta las lluvias, como por ejemplo las que hemos estado viviendo en Guatemala en estos últimos días, unas lluvias muy fuertes. Esa precipitación llega al suelo y se dan dos fenómenos. Una escorrentía. Y la escorrentía es el movimiento del agua sobre la superficie debido a la pendiente y a la fuerza de la gravedad. Con esta escorrentía podemos llegar nuevamente a cuerpos de agua, a ríos, a lagos y hasta el mar. Pero también está el proceso de infiltración, que es que el agua se introduce dentro de la estructura del suelo, poco a poco va bajando. Hay un almacenaje del agua. ¿Por qué? Porque la estructura del suelo va a mantener o va a retener una cantidad de agua y luego vamos a tener lo que se llama un percolado, o sea, una filtración, y hay agua que va a los sistemas profundos, ¿verdad? A las fuentes que están en la profundidad del suelo o por una corriente subterránea y podemos llegar nuevamente a los cuerpos de agua y se da este ciclo. Pero es el suelo el que hace esta función de graduar, si quieren ustedes, cómo se va moviendo el agua, retardar ese movimiento. En el caso del planeta Tierra, pues eso es lo que ha permitido que la vida se vaya desarrollando y se haya mantenido por tanto tiempo. Ahora, pensando en qué factores determinan un buen suelo. Y si yo les preguntara a ustedes, si tuviera la capacidad pues de oír todas sus respuestas, si comparamos las dos fotos, la de la derecha con la izquierda, y les preguntara, bueno, ¿cuál es el buen suelo según ustedes? Pues obviamente no va a ser este, ¿verdad? Va a ser este. Y podemos hablar de que, bueno, se mira más húmedo, se mira más suelto, vemos presencia de materia orgánica, ¿verdad? Ahí se nota, pues ahí están los restos de la materia orgánica, es un poco más oscuro, está húmedo, es suelto, en fin, podemos hablar de textura, podemos hablar de un montón de factores. Y esto que vemos aquí, pues esto ya es algo un poco más seco, podría ser un poco más arcilloso, es un terrón, ¿verdad? Esto se mira muy suelto y podríamos discutir un montón de factores, pero se nota, o sea, solo con ver y con la experiencia podemos definir que este es un mejor suelo que este. Este es un buen suelo en comparación con este. Obviamente que hay que hacer todo un análisis
del suelo, o sea, hacer un estudio químico del suelo para determinar los componentes y ver qué tan fértil está, qué componentes tiene, etcétera. Entonces, hay que hacer una serie de estudios. Pero entonces, pensando en qué factores determinan un buen suelo, podríamos ver, ¿verdad? ¿Qué factores están involucrados? Podemos ver, por ejemplo, un suelo compacto, podríamos ver un suelo suelto, podríamos ver un suelo poroso y en el caso del suelo compacto, este puede garantizar un buen contacto con la semilla, ¿verdad? Porque la semilla va a estar rodeada por ese suelo. Hay una buena retención de humedad cuando el suelo es compacto y entonces esta humedad permite una buena germinación. En el caso de un suelo suelto, permite que la plántula emergente rompa rápidamente la superficie del suelo, o sea, que pueda salir fácilmente. Y en el caso del suelo poroso, promover un adecuado enraizado, el drenaje y flujo de aire. Entonces, ¿cómo, cómo establecemos cuáles características tenemos que tener en nuestro suelo? Y esto es para que lo pensemos, para que lo analicemos y vayamos a ir resolviendo esta pregunta a lo largo de los 5 módulos que vamos a ir tratando con ustedes. Hablemos entonces ahora un poco de fertilidad del suelo. Y si estuviéramos interactuando presencialmente, pues preguntaría yo si hablar de fertilidad es el término correcto para definir que tenemos todas las condiciones adecuadas para nuestro cultivo. Y me imagino que la respuesta de todos va a ser no. ¿Por qué? Porque la fertilidad es una parte de todas esas características que el suelo debe tener. Y si ya lo pensaron bien, nos estamos enfocando más en salud del suelo que involucra esta fertilidad. Pero ya vamos a hablar de salud más adelante. Entonces, pensemos que la fertilidad tiene muchísimo que ver con la cantidad de macronutrientes que están presentes. Y dentro de los macronutrientes, pues estamos hablando de los primarios nitrógeno, fósforo y potasio, ¿verdad? NPK, que son los básicos, los elementos esenciales que no pueden faltar para que una planta se desarrolle correctamente. Y aquí tenemos un diagrama de una planta en donde están puestos los diferentes elementos que deberían estar involucrados para la sanidad de la planta. También están los macronutrientes secundarios y ahí estamos, por ejemplo, con el magnesio, el calcio, el azufre y hay otros muchos más. Pero recordemos que necesitamos los primarios complementados con los secundarios, pero todavía además de eso aparece otro gran grupo de micronutrientes. Y ahí está el hierro, el cobre, el manganeso, el zinc, el boro, el molibdeno y hay muchos otros más. Pero estos son requeridos por la planta en cantidades pequeñitas, casi que como nosotros requerimos las vitaminas y los minerales que nos tomamos o que deberíamos de consumir, ¿verdad? Para tener una buena salud y tener nuestro sistema inmune funcionando. Pues prácticamente ese tipo de funciones también se dan en los vegetales, en las plantas, y entonces la planta los tiene que poder tomar del suelo. ¿En qué forma entran los nutrientes o ingresan a la planta? Y esto definitivamente está influenciado por todos esos factores de los cuales pues ya medio hemos mencionado algunos y vamos a ir desarrollando en estas pláticas. Entonces, si tenemos una partícula de tierra que funciona como un coloide, porque eso es prácticamente lo que está haciendo, ¿verdad? La captura de los cationes principalmente, ¿verdad? Porque el coloide está cargado negativamente, va a ir liberando esos cationes, las partículas del suelo van a ir liberando estas cationes o de la materia orgánica y estos van a entrar a lo que se llama solución del suelo. Y para que haya una solución en el suelo tenemos que tener presencia de agua. Entonces, el agua es la que va a ir
digamos que lavando o tomando estos cationes y los va a ir moviendo por difusión y va a haber un flujo másico hasta llegar a las raíces de las plantas. Y al estar en las raíces de las plantas, si están en la forma correcta y la planta las puede ingresar, porque recuerden que la planta funciona como un filtro natural que va a tomar los cationes, o sea, los iones que necesita para su desarrollo, y los que no necesita, pues no los va a tomar. Entonces, los va a introducir al sistema y por todo el sistema de transporte, el xilema, el floema y todo el metabolismo de la planta van a ir ingresando hacia la planta y va a permitirse el desarrollo. Aquí tenemos el sol y tenemos la transpiración, porque para que todo esto funcione, pues sí debe haber un requerimiento energético, debe haber todo un sistema hídrico, del cual vamos a hablar mucho más adelante. Entonces pensemos que para que estos elementos que están en el suelo lleguen hasta la raíz, tiene que haber una serie de efectos y de procesos que tienen que ver con la química, que tienen que ver con la estructura, que tienen que ver con la presencia de microorganismos, y por eso es que tenemos que pensar en todo este sistema en el cual estamos tratando de definir esas influencias y esos factores que permiten lo que vamos a ver ahorita y que se llama salud del suelo. Les preguntaría a ustedes, ¿es lo mismo fertilidad que salud del suelo? Y por supuesto que la respuesta es no. La fertilidad es una parte importante en la salud del suelo, pero cuando hablamos de salud del suelo estamos hablando de muchos otros factores, los cuales vamos a ir definiendo poco a poco. ¿Cuáles son las características de un suelo sano? ¿Cómo hacemos para reconocer un suelo sano? Bueno, el primero es que haya fertilidad. Esto quiere decir que haya nutrientes adecuados y materia orgánica presente, porque todo esto junto da la fertilidad. O sea, que estén esos elementos presentes. Que haya una buena estructura. Esto quiere decir que la estructura permita que haya aireación suficiente, que haya retención de humedad, que haya posibilidad de movimiento, que haya alojamiento de microorganismos, que haya oxigenación, que haya presencia de nitrógeno, que en fin, todos estos aspectos tienen que estar establecidos o integrados en una buena estructura del suelo. Una buena profundidad, o sea que la capa de suelo que está viva, que nos proporciona todos estos aspectos, mientras más grande sea, mientras más profunda sea, mejor para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si la capa es muy superficial o muy pequeñita, la altura es muy pequeña, entonces no tenemos un suelo sano. Ese suelo se va a degradar muy fácilmente o se van a consumir los nutrientes y no es adecuado. Luego tenemos un buen drenaje y buena aireación. Esto quiere decir que no va a haber una retención excesiva de líquido. Y una buena aireación significa que va a haber los gases presentes necesarios para mantener funcionando la química del suelo y la vida en el suelo. Por supuesto que el suelo esté libre de toxinas. ¿Por qué? Porque las toxinas van a matar las plantas definitivamente o van a atentar contra la vida de los microorganismos. Y recordemos que todos juntos estos elementos de los microorganismos y los insectos que están presentes hacen que haya una buena estructura, que haya buen drenaje, que haya buena aireación, en fin, todos estos elementos están como encadenados. Además de está la resiliencia, que como ya dijimos, es la capacidad del suelo por sí solo de él mismo regenerarse. Sí, el suelo tiene cierta capacidad de poderlo hacer. También está la alta población de organismos benéficos. Necesitamos que en la capa de suelo donde deben estar alojados los microorganismos, la población sea la adecuada, que sea alta, que estén disponibles. Una baja población de patógenos e insectos plaga. O sea que un suelo sano tiene que tener una muy baja concentración de patógenos y muy pocos insectos plaga. ¿Por qué? Porque los insectos plaga van a ir a destruir ese ecosistema. Baja cantidad de malezas. Es muy importante que no haya malezas, porque si el suelo tiene malezas,
en gran cantidad, estas van a consumir los nutrientes, van a bloquear el efecto o sea, la disponibilidad de todos los sistemas que necesitamos para nuestro cultivo. Y que el suelo sea resistente a la degradación. Esto quiere decir que no haya problemas de erosión, que el exceso de precipitación pluvial pueda ser controlado, que no haya sequía extrema, que la compactación por maquinaria pues no se dé, y hay un montón de aspectos más que deben tomarse en cuenta, o sea, que nuestro suelo sea resistente a todos ellos. Entonces, ya tomando un panorama completo de lo que vamos a estar tratando en el seminario, tenemos que pensar en que la salud del suelo consiste de la integración de 3 sistemas principales: el sistema físico, el sistema biológico y el sistema químico. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es más importante? Es que no hay una respuesta. La respuesta es que todos los elementos juntos son importantes y no puede faltar uno, porque si quitamos la parte física, o sea, la parte estructural, no hay alojamiento para la parte biológica y no se dan los procesos químicos. Si no hay procesos químicos, no hay vida. Y si no hay vida, no se facilita la estructura y no se facilitan muchos de los procesos químicos que son necesarios. Entonces, tomemos en cuenta que este nuevo concepto de salud del suelo debe estar presente en nuestros pensamientos todo el tiempo. Y esto es de lo que vamos a estar hablando en este seminario, y vamos a ir hablando de cada uno de los temas en los diferentes módulos. Por eso es que vamos a tratar cada uno de ellos. Pero pensemos o hablemos un poquito de esos problemas que nos pueden afectar, que son tan serios y que nosotros podríamos empezar a regular. Y el primero de ellos es la compactación. Y esto es la gran reducción del tamaño de los poros del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos perdiendo esos intersticios, esos espacios en donde podríamos estar almacenando agua o podríamos estar almacenando gases, que como ya sabemos son vitales para el desarrollo de los seres vivos, sobre todo pues de nuestras plantas, pero también de los microorganismos. Y además que se dé la química correcta. Entonces, podemos tener diferentes tipos de compactación. Puede ser en la superficie, ¿verdad? La superficie se va a dar lo que conocemos como costras, que se va a sellar el suelo, se va a volver cada vez más impermeable cuando tenemos esa compactación. Luego tenemos la compactación en la zona de flujo, o sea, ya donde estamos haciendo la filtración, pero también podemos tener compactación en la zona del subsuelo. Cada una de estas compactaciones tiene diferentes implicaciones o diferentes problemas, y tenemos que evitar que se dé ese proceso de compactación. Cuando hablamos de la compactación en la zona de labrado, esto se debe al tráfico con equipo pesado y labranza en un suelo mojado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esto lo tenemos que controlar. Y hay un montón de técnicas para lograr esto, ¿verdad? Como la redistribución del peso, por ejemplo, de los equipos con los cuales vamos a estar trabajando para evitar o distribuir de mejor manera el área superficial, el área de superficie de contacto con el suelo, y que el peso se distribuya para que no lo absorba solo una franja. Baja adición de materia orgánica. Esto puede, si no tenemos una adición correcta de materia orgánica, hacer esta compactación en esta zona de labrado, lo cual puede ser un problema muy serio. Y la pérdida o adición insuficiente o pérdida de esta materia orgánica en sí, o sea, si nosotros no hacemos la correcta adición de la materia orgánica, podemos de alguna manera afectar a todo el sistema y vamos a obtener este tipo de suelo, ¿verdad? Un suelo compacto que no es poroso, y vamos a causar problemas a la germinación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le va a costar mucho a la planta romper esa capa para poder salir a la superficie.
¿Cómo puedo yo medir esta compactación en la superficie? Bueno, puedo hacer la medida de la resistencia a la penetración, o sea, con un penetrómetro, que es un equipo que mide precisamente la cantidad o la fuerza que es necesaria por unidad de área en un punto específico. Entonces, tomando con el penetrómetro esa medida, podemos establecer que nuestro suelo está formando costras, que hay necesidad de controlar esa situación, de agregar más materia orgánica, de revisar la estructura del suelo. Y en el suelo es necesario hacer esta medida 1 o 2 días después de que ha llovido. En el momento de lluvia, pues eso no es correcto, pero hay que esperarse, ¿verdad? Y hay que hacer esa medición a 2 profundidades, pero también se puede medir eh, horizontalmente, ¿verdad? Horizonte por horizonte para establecer una medida correcta de la dureza. Y podemos también medir la dureza de la superficie y la del subsuelo. ¿Cómo es el efecto de la compactación en las raíces? Y el crecimiento de las raíces se va a restringir cuando esa dureza que estamos midiendo, la presión necesaria que tenemos que aplicar, está alrededor de los 300 PSI. Recuerden que PSI son las libras por pulgada cuadrada, o sea, en una superficie de 1 pulgada cuadrada estamos aplicando 300 libras de presión. Es un suelo que está formando costras muy duras. Entonces, definitivamente las raíces no van a crecer correctamente si la medida va por ahí. En la superficie, o sea, cuando estamos entre una altura entre 0 y 15 centímetros, la dureza deberá ser menor a 150 PSI. O sea, miren la diferencia de valores. 300 es imposible, pero 150 es el máximo que tenemos en la superficie. Y a profundidad, dependiendo de la profundidad, entre 15 y 46 centímetros, la dureza para los suelos arcillosos debería ser menor a 200 PSI, para los francos 250 PSI y arenosos 280 PSI. Entonces, pensemos en que es importante ver ese efecto de presión para la compactación cuando necesitamos que las raíces se desarrollen correctamente. La siguiente cuestión que tenemos que tomar en cuenta es la degradación del suelo. Y ese proceso de degradación del suelo puede deberse a una labranza intensiva, insuficiente adición de residuos. O sea, aquí estamos hablando de residuos orgánicos, poca diversidad o suelos expuestos. Puede haber disminución de materia orgánica, o sea que este proceso de degradación de la materia orgánica puede ser muy acelerado, no lo estamos controlando correctamente. Puede haber erosión y compactación del subsuelo. Ya sabemos que esto es peligroso porque mientras más compacto sea el suelo, más duro es y le va a costar muchísimo el desarrollo de la raíz. Y si no hay desarrollo de la raíz, pues no hay desarrollo de la planta. Así es que es importante tomarlo en cuenta. El rompimiento de agregados. Recuérdense que mucho de lo que estamos tratando nosotros de hacer en nuestro suelo es formar agregados, y agregados en donde se den todos estos fenómenos de alojamiento de microorganismos, retención de agua, el intercambio catiónico, en fin, todo ese sistema. Pero si hay rompimiento de agregados, o sea, estamos obteniendo partículas muy finas, no vamos a tener esas características que necesitamos para la retención o para la estabilidad de todos esos procesos que deben darse dentro del suelo. La superficie se compacta y forma costras. O sea, cuando estamos en un proceso de degradación del suelo, es que ya se está dando esta compactación y esa formación de las costras superficiales. Y mientras más gruesa se va volviendo la costra, nuestro suelo se va volviendo menos sano para mantener el ecosistema funcionando. Además se disminuye la infiltración y aumenta la erosión por viento y agua. O sea que el agua se va a quedar, al formarse las costas, se va a quedar en la superficie y va a permitir escorrentías. Y entonces eso va a ir lavando
todos los nutrientes o todo lo que pueda estar pasando encima, si aplicamos un fertilizante, por ejemplo, no va a penetrar, sino que se va a lavar sobre el suelo. Se pierde más materia orgánica, nutrientes y suelo superficial. Esto es obvio, ¿verdad? Se producen encharcamientos. Cuando hay degradación, tenemos encharcamientos definitivamente. Y ya sabemos que esto se debe a la formación de las costas. Humedad constante, pero menos almacenamiento de agua. O sea que el agua está en la parte superficial y no entra al suelo. Menos raíces. Ya sabemos que esto ocurre por toda esa falta de la estructura que necesitamos. Menor acceso a nutrientes, obvio, si no tenemos suficiente agua cuando vamos adentrándonos adentro del suelo, pues vamos a tener menor acceso a esos nutrientes. Menos diversidad microbiana, porque si no hay agua, no hay vida. Recordemos de eso, no hay presencia de nutrientes, los nutrientes se van a mover en esa solución del suelo. Y si no hay agua, que toda está en la parte superficial y no está entrando, entonces no vamos a tener todo ese sistema funcionando. Y además, es posible que hayan más enfermedades. Por supuesto que todo esto da una reducción en rendimientos. Y eso es precisamente lo que nosotros no queremos que nos pase, ¿verdad? Al contrario, para garantizar buenas producciones, para enfrentar todos los problemas a los cuales vamos a estarnos enfrentando en un futuro, y valga la redundancia, y en un futuro muy cercano de seguridad alimentaria, esto es un atentado. Al contrario, nosotros tenemos que buscar aumentar los rendimientos, que el suelo produzca más por unidad de área, porque ya no hay muchos suelos disponibles para hacer todos los procesos agrícolas que necesitamos. Y si ustedes han visto los números, las proyecciones, ya tenemos 4,000 millones de personas que están sin seguridad alimentaria, en riesgo. Y eso es para los próximos años. Si no tenemos cuidado, ese número podría crecer. Recuérdense que para el 2000, entre el 2030 y el 2050, la población de la Tierra va a llegar a 10,000 millones de personas. Y eso es cualquier cantidad de personas. ¿Cómo construir o propiciar un suelo saludable? Esa es la gran pregunta y es el mensaje que debe quedarnos ahorita para ir finalizando este tema principal. ¿Cómo construir o propiciar un suelo saludable? ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestro suelo, si no es saludable, lo podamos volver saludable? Y estas son ideas que han sido tratadas por muchos autores, que han sido estudiadas en muchas organizaciones internacionales, en muchas universidades, y se ha llegado a cinco grandes temas que hay que analizar. El primero de ellos es proteger la superficie del suelo. Entonces, para la obtención o desarrollo de suelos saludables, tenemos que proteger, como número uno, la superficie del suelo. Y es necesario el control de la erosión del suelo. Y esa erosión la causa el viento y el agua. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos, pues, utilizar mantillos o capa superior de materiales que cubran la superficie del suelo que está expuesta, así como la vemos aquí en esta foto. Y esto reduce la evaporación superficial en el suelo y conserva más humedad para uso de las plantas. Recordemos, por favor, que estas son ideas para tomar en cuenta cuando queremos obtener o desarrollar suelos saludables. Si nuestro suelo tiene muchísima evaporación, pues podríamos utilizar ese tipo de mantillos. Segundo, sobre este tema, ¿verdad? De proteger la superficie del suelo. Uso de cultivos de cobertura y de mantillo como aislantes. Estamos hablando primero, o sea, la diapositiva anterior era con respecto a la humedad. Ahora hablemos de aislantes de temperatura en el suelo.
¿Por qué? Porque pueden haber variaciones muy grandes, o sea, temperaturas extremas o muy frías o muy calientes de acuerdo a las condiciones climáticas en donde estamos. Entonces, si tenemos un cultivo de cobertura, esto lo que va a causar es un efecto aislante y la temperatura del suelo se va a mantener un poco más equilibrada. El cambio va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos esta protección. Y el funcionamiento adecuado de la red alimentaria del suelo, microorganismos, insectos y todo lo que hay presente en el suelo, si no se hace ese control, o sea, si estamos sujetos a variaciones grandes de temperatura y de humedad, este funcionamiento no va a ser correcto. Entonces, pensemos en que debemos mantener la humedad y la temperatura controlada en el suelo, sin exceder, ¿verdad? Sin exceder también. Luego, también es importante que este cultivo de cobertura y mantillo proteja o forme una capa que permita que la lluvia no destruya los agregados. Y esto se debe a que esa capa de protección va a disipar la energía de las gotas. Solo pensemos en la energía que trae una gota que viene cayendo desde las nubes. Esa trae una gran energía, ¿verdad? Trae energía cinética, pero al caer en el suelo, esa energía se disipa y va a caer directamente sobre el suelo. Entonces, por eso es que el cultivo de cobertura o mantillo puede evitar ese golpe. Luego, también puede reducir la erosión por viento o por agua, como ya lo dijimos, la pérdida de oxígeno y de agua. O sea, va a funcionar ese cultivo como para contrarrestar todos estos efectos. Las partículas de arcilla sellan la superficie del suelo y esto reduce drásticamente la infiltración del agua y el intercambio de oxígeno. O sea que este mismo cultivo podría en algún momento pues evitar este fenómeno, pero también si tenemos este tipo de suelo, tendremos que modificarlo, hacer un agregado para permitir que haya infiltración de agua y de intercambio de oxígeno y de otros gases al suelo. El crecimiento de maleza se puede reducir por competencia o sofocamiento con los cultivos de cobertura. Fíjense que si ya el suelo está ocupado por un cultivo de cobertura que nosotros estamos poniendo correctamente y estamos controlando, las malezas ya no van a crecer porque va a haber una gran competencia. Y se proporciona un hábitat para insectos benéficos y polinizadores cuando se cuenta con cultivos de cobertura. Los mantillos biológicos de residuos vegetales proporcionan hábitat para arañas, que es un depredador importante en las plagas agrícolas. Tomemos en cuenta ese detalle. Ahora bien, segundo punto importante es minimizar los disturbios en el suelo. Y eso de disturbios quiere decir que tenemos que reducir esa cantidad de efectos negativos que van a alterar el equilibrio en el suelo. Entonces, utilizar de manera responsable y adecuada todos los productos de nutrición y salud vegetal. Y aquí estamos hablando de sí, de los fertilizantes y de los plaguicidas. Deben usarse las cantidades correctas de manera responsable y adecuada. Ni más ni menos de lo que necesitamos. Y entonces tenemos que revisar la cantidad, la concentración, la dosis, la especificidad, entre otros. Respetar los tiempos, ¿verdad? Los tiempos de aplicación y todo lo que tiene que ver con esa manera responsable y adecuada de utilizar los productos. Reducir la labranza a nivel estrictamente necesario. Muchos piensan que porque hay que labrar el suelo y hay que darle vuelta. Eso se ha demostrado que no es correcto, porque al exponer la tierra al ambiente, pone en peligro todos los microorganismos, los seres vivientes, se pierden gases, se pierde humedad y todos los fenómenos que ustedes ya conocen. Y además, adicionar materia orgánica en forma regular y controlada. Lo tercero es diversificar cultivos.
en lo posible. Cada especie vegetal proporciona un conjunto único de exudados radiculares. Pensemos que estos exudados radiculares están eh, trabajando en beneficio de los microorganismos y de la química del suelo. Y en estos albergan una gran comunidad microbiana. O sea, si hay exudados correctos, se puede obtener una buena comunidad microbiana. Y en algunos casos son únicas esas comunidades microbianas. Por lo tanto, mientras más diversa sea la comunidad microbiana, mejor va a ser esa diversidad que podemos tener en el suelo y mantener buenas condiciones. Además de, si hacemos rotación de cultivos o rotación de cultivo en callejones, en huertos, por ejemplo, se puede imitar la diversidad original de las plantas. Recordemos que cuando la tierra no estaba habitada por humanos, la naturaleza en sí hacía todo esta diversidad, y la diversidad producía todos estos efectos de una microfauna y microflora diversa en el suelo. Se mejora la infiltración de agua, o sea, al diversificar cultivos, se mejora la infiltración de agua y el ciclo de nutrientes, reduciendo enfermedades y plagas. Y para cultivos perennes, hay que rotar cultivos de cobertura en callejones de huertos. Y esto es debido a que va a ayudar a garantizar la ecología saludable del suelo que hemos estado mencionando. Y ayudará a prevenir la acumulación de patógenos en el suelo. Eso es importante en esta diversidad de cultivos que debemos tratar de lograr. Luego, plantas y raíces vivas continuas en el suelo. Esto es importante porque tenemos que usar cultivos de cobertura para evitar la exposición del suelo a la atmósfera. Recordemos que si el suelo está expuesto, puede haber una gran liberación de gases, de sustancias, degradación, efecto de temperatura y todo lo que hemos estado hablando. Y la microbiota se va a exponer a situaciones de escasez de nutrientes, o sea, ya no va a haber toda esta gama de nutrientes y se van a morir los microorganismos. Y esto, cuando trabajamos con barbechos que están por mucho tiempo o es necesario hacerlos, esto puede permitirnos esa exposición de la cual estamos hablando. El suelo sin cobertura no recibe exudados en las raíces. Y esto limita los nutrientes para la comunidad microbiana. Es por eso que la diversidad de plantas lo que debe lograr es tener ese equilibrio de exudados. Y al final, tenemos que hablar de una posible integración ganadera. Y fíjense que sí es posible. Y esa integración ganadera permite una integración sinergética o sinérgica de animales y plantas al suelo. Y esto da una situación muy similar a lo que pasaba naturalmente, ¿verdad? Todos los seres vivos, pues que pastaban, se alimentaban de todas las plantas, controlaban la cantidad de malezas, el crecimiento y esto hacía ese proceso natural. Entonces, podríamos hablar que el ganado podría convertir residuos de cultivos anuales, que estos tienen un alto contenido de carbono, en materiales orgánicos con bajo contenido de carbono. Sí, ya esto nosotros lo conocemos como estiércol. Ahora bien, es importante que ese estiércol pues tenga un proceso de degradación correcta. Porque si nosotros agregamos grandes cantidades de estiércol al suelo y no se ha hecho un proceso de fermentación correcta, podríamos dañar el ecosistema. Y es por eso que añadir materia orgánica directa al suelo no es una buena idea. Necesitamos que haya una degradación correcta de la materia orgánica para poderla integrar. Algunos cultivos de cobertura se pueden pastar sin daños. Recordemos que este efecto de pastura
puede de alguna manera pues regular el crecimiento de estos cultivos de cobertura y tener un doble propósito, ¿verdad? Tener el cultivo de cobertura para cuidar nuestro suelo, pero también alimentar a nuestro ganado, por ejemplo. Recuerden que estamos hablando de que esto debería hacerse en lo posible e integrar cuidadosamente el ganado a tierras de cultivo podría reducir la presión de malezas y el uso de herbicidas. ¿Por qué? Porque el ganado va a consumir estas malezas, va a regular el crecimiento de las malezas. Entonces, dentro de las grandes conclusiones que podemos sacar de este tema, antes de pasar a las preguntas, pues tenemos que saber que no es lo mismo hablar de fertilidad que de salud del suelo. La salud del suelo involucra la fertilidad, pero la salud del suelo también requiere de la estructura, también requiere de las características microbiológicas correctas, o sea, tener toda la microfauna y la microflora disponible, así como todos los insectos benéficos dentro del suelo. También es importante la retención de agua, o sea, que haya presencia de agua. También es importante en sí la naturaleza del suelo. Tenemos que tratar de tener agregados correctos para que el suelo logre proporcionar esa estructura necesaria para el alojamiento de todos los procesos biológicos y químicos. Entonces, ahí es donde integramos esos tres grandes factores de los cuales ya hablamos un poquito y vamos a desarrollar durante todos los temas de esta capacitación. Tenemos que saber que los procesos con los cuales nosotros trabajamos en el suelo, si no los cuidamos, si no controlamos los procesos y no restablecemos la estructura y las características del suelo, el suelo se va a ir degradando y se va a volver infértil y se va a volver no apto para nuestros cultivos. Por lo tanto, el gran mensaje de este primer tema es que tenemos que usar el suelo de manera responsable y sostenible para no comprometer el suelo y que esté disponible para las futuras generaciones. Yo aquí me quedo con el tema, pero quiero solo enseñarles rápidamente las referencias que han sido consultadas. Son un gran grupo de documentos con los cuales pues podemos ir trabajando poco a poco. Y por supuesto que también hay referencias, enlaces web. Hay muchísimos más, pero estos son los principales. Quisiera entonces ahora entrar y preguntar a ustedes si hay dudas, si hay comentarios, si hay aportes, si ustedes quieren hacer algún aporte, si ustedes consideran que hay que agregar algo que faltó, pues abrimos ahorita la oportunidad para hacer estas consultas. Luis, entonces, por favor, ¿podemos revisar? Muchas gracias, Cristian. Interesante el tema y sí, por supuesto, el Colegio de Ingenieros Agrónomos se ha mantenido bastante activo. Han estado ahí haciendo varias consultas. En algunas, pues, he tenido la oportunidad de poderte apoyar. Y vamos a ir haciendo según el orden que fueron ingresando. Y yo no sé si es una pregunta o si también es un aporte de Agustín Cabrera que nos dice, también existen los elementos naturales, carbono, oxígeno e hidrógeno. Bueno, No sé. Ajá. pues es correcta la aseveración. Los elementos naturales tienen que estar en el suelo. Por eso hablamos de materia orgánica, por ejemplo. La materia orgánica es una fuente genial de carbono y de nitrógeno. Sobre todo, hay algunos otros elementos que aporta la materia orgánica dependiendo de la naturaleza en sí de la materia orgánica. Pero por supuesto que el oxígeno es vital. El oxígeno es necesario para que vivan muchos de los microorganismos que están presentes en el suelo, pero también el oxígeno permite hacer, valga la redundancia, oxidación. Y ese proceso de oxidación es el que también facilita pues la obtención a partir de nitritos a nitratos. Si no hay oxígeno, no se da ese fenómeno. Y la presencia de otros gases también es importante. El nitrógeno, por ejemplo, todo el nitrógeno que está presente en el suelo se debe
también a la aireación. Así es que me imagino que es un aporte donde él se está poniendo de manifiesto que esos elementos también son importantes dentro de la estructura, dentro de la composición del suelo. Recordemos que del suelo, de la estructura del suelo, casi el 50% en un suelo sano se debe a agua y aire. Y lo demás es materiales, minerales, materia orgánica y todo lo demás. Entonces me imagino, Luis, que es un aporte. Muchas gracias, Cristian. Luego, Rita Cabria hace una pregunta y es si existe una tabla de referencia para metales pesados en suelo. Me imagino que la pregunta es si hay una tabla de referencia contra concentraciones de metales pesados, o sea, cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos que deben estar presentes. Y digo máximos y mínimos porque en algunos casos, algunos de los metales pesados también son importantes, que estén presentes en el suelo, en cantidades mínimas, pero ¿existe ese control? Sí. Y si es necesario, pues tomamos nota, Luis, y podemos compartir el enlace para que ustedes puedan buscar esa información con muchísimo gusto. Tomemos nota y ponemos a disponibilidad, pues ya sea al inicio del próximo módulo, o no sé si se pueda mandar un correo, tal vez nos puede decir Carlos al final si lo podemos hacer así, o cuál es la mejor manera para compartir la información, pero con mucho gusto pues podemos buscar esa referencia. Así es que lo voy a anotar como un requerimiento y con mucho gusto pues podemos darles a ustedes las referencias de dónde pueden encontrar. Ahora bien, esto va a depender mucho del tipo de suelo y va a depender también de las condiciones. Pero si es, digamos, una concentración máxima, pues podríamos ver esas referencias. No sé si estoy correcto, Luis, si eso es lo Sí, que... sí, en efecto, Cristian, me parece muy acertado tu comentario. De hecho, al momento del registro a la plataforma Zoom nos dio la cantidad de algunos participantes. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta únicamente quienes ingresaron en este día, ¿verdad? Ok, Entonces vamos a sacar el listado de los correos electrónicos que ingresaron a esta charla para enviarles la información justamente de estas tablas de referencia. ok. Aunque en la red hay muchas, pero como bien dijiste, habría que identificar la necesidad, las condiciones, el tipo de cultivo, Sí, etcétera, ¿verdad? sí. A lo que voy yo es cuál es adecuada para nuestra situación? O sea, información que es correcta para nuestro país, pues, y ver, pues, lo que más se parece, ¿verdad? Pero sí, con muchísimo gusto. Correcto. Espero que les guste Eh, leer mucho porque también podríamos buscar algunas referencias, no solo tablas, sino que algunos artículos y algunas evaluaciones que podemos compartir. Pero espero que Interesante, les guste claro, leer. claro, claro. Acá el ingeniero Alarcón Noguera nos hace una contribución y es si combinamos fertilizantes con aplicaciones de microorganismos benéficos al suelo, como por ejemplo bacterias, micorrizas, lactobacillus, etcétera, podríamos reducir las dosis de aplicación de fertilizantes y de tal forma bajar los costos en el uso de los mismos. Este es un aporte que nos está haciendo el ingeniero Alarcón Noguera, Cristian. Al ingeniero Alarcón quisiera comentarle que pues es valioso, muy valioso su aporte y es muy importante pues tener los estudios del suelo y además los requerimientos de los cultivos para hacer ese cruce de las dos informaciones y poder establecer ese balance correcto de lo que tenemos que agregar. Ahora se está utilizando, afortunadamente, pues la inoculación de microorganismos al suelo para precisamente favorecer ese desarrollo
de la microfauna y de la microflora y hacer más efectiva esta situación. Pero también tenemos que pensar que es necesario cuidar la estructura del suelo y además de la presencia de agua, porque podemos hacer inoculación, podemos poner fertilizantes orgánicos, podemos poner fertilizantes inorgánicos, pero si no hay agua, no vamos a lograr nada porque necesitamos esa solución de todos estos componentes. Ahora recordemos también que la materia orgánica requiere de un proceso de degradación para que se dé la mineralización y eso toma mucho tiempo. Entonces, por eso la insistencia en hacer un balance correcto entre todos los elementos que tenemos que verificar y agregar o adicionar o aplicar al suelo para lograr ese gran equilibrio que necesitamos. Entonces, es correcta la aseveración de que hay que poner la cantidad justa y correcta de fertilizantes y hacer ese equilibrio entre materia orgánica, fertilizantes inorgánicos, microorganismos y estructura, agua y gases y todo lo que necesitamos. Gracias, Cristian. Gracias también por el aporte. Acá también nos hacen un comentario y es que, bueno, dice, para propiciar un suelo saludable, ¿se podría mencionar las acequias, barreras vivas o terrazas? ¿O ese movimiento de suelo es más dañino que benéfico? Bueno, yo pienso que acá voy a adelantar la respuesta, Cristian, si me lo Dale, dale, permitís. sí, sí, por favor. Justamente ese es un tema que dentro de la gremial ya lo tenemos preparado y hablamos de cómo tener un suelo saludable, cómo poderlo cuidar por mucho mayor tiempo. Ahí, cuando damos esta capacitación, hablamos sobre la labranza de conservación, sobre algunas rotaciones de cultivos, franjas de protección, las agriculturas de contorno que ya se han perdido en algunos lugares y algunas otras técnicas al final que son prácticas pero que ayudan mucho al tema que hemos visto en esta tarde eh, sobre la salud del suelo como tal, ¿verdad? Y sí, gracias por ese aporte en cuanto a mencionar que propicia justamente que el suelo sea saludable de estos tipos de técnicas. Vamos Pero a ver. Luis, solo Sí, adelante. nuevamente la famosa observación. Todo hay que hacerlo equilibrado y de manera correcta. O sea, revisar precisamente las técnicas que se necesitan, que son las más adecuadas para el área en la cual vamos a trabajar. Y hacerlo bien hecho, pues, o sea, de manera responsable. O sea, mi mensaje es que por supuesto que sí, pero todo tiene que respetar el equilibrio natural para evitar la sobreexposición, en algún momento, pues un cultivo que vamos a utilizar, por ejemplo, barreras, y se nos va de las manos el crecimiento, pues puede ser, en lugar de beneficioso, puede ser peligroso. Entonces, todo debe hacerse de manera responsable y equilibrada. Eso sería mi comentario, nada más, solo para completar tu respuesta, Luis. Excelente, Cristian, muchas gracias. Josué Soto, pues pregunta, ¿el peso del ganado influiría en la compactación del suelo o se involucra la carga por unidad de área? Bueno, es que la compactación del suelo definitivamente, bueno, se puede dar por muchos factores. En el caso, por ejemplo, de lluvias que no drenan correctamente, pues a la larga pueden ir compactando el suelo por la formación de las costras. Pero lo importante aquí es pensar en que la compactación se da porque se está ejerciendo una fuerza sobre el suelo, sobre la superficie. O sea, recordemos que presión, son las medidas las cuales hemos estado hablando, presión es PSI, la presión es la fuerza por unidad de área, o sea, esa fuerza distribuida en un área específica. Recordemos que las
recomendaciones son mantener ese equilibrio, y nuevamente sale la palabra, el equilibrio del ganado para contrarrestar pues ese crecimiento de los cultivos que estamos poniendo para proteger el área del suelo, pero no debe ser excesiva, o sea, es controlado lo que vamos a hacer. Podría haber mucha más compactación por el efecto, por ejemplo, de un tractor o de un equipo que se utilice para fumigar o como sea, por el peso que puede tener ese equipo. O sea, lo que tenemos que hacer es evitar esa compactación. Una cantidad excesiva de ganado, pues sí, puede compactar la tierra. Es por eso que hay que controlar y medir la cantidad de ganado que podemos tener en el cultivo. Perfecto, Cristian. Sí, justamente, ya de por sí, pues, el establecimiento del ganado sabemos de que sí produce cierta compactación y que justamente todos los colegas que de repente por acá tienen ganado, que nos puedan apoyar en eso, que tienen mayor experiencia, es ahí donde ellos van moviendo poco a poco sus animales para que vayan pastando en diferentes áreas y que no se termine, o se arruine en este caso, áreas productivas de pasto sirven como alimento, ¿no? Acá hay dos preguntas interesantes como todas las que están. Y es que Ángel José García, mira qué interesante lo que nos dice. Considero que como profesionales en el área debemos motivar a los agricultores en considerar esta información que ayudará a cuidar el suelo. Es muy bueno que empresas como nosotros, solo que aquí dice que se dedican a la venta. En este caso nosotros no nos dedicamos a la venta, Ángel. Nosotros únicamente transmitimos información a la venta de productos agrícolas, puedan capacitarnos en temas tan importantes como estos. Me gusta mucho lo que escribe aquí Ángel José y pues nos ponemos a la orden para poder establecer este y otros temas de capacitación, Ángel. Solo quedar en claro que nuestro propósito no es realizar ningún tipo de venta con nuestras capacitaciones. No sé, Cristian. Sí, no, por supuesto, es agradecer el comentario y sí, reforzar lo que dijiste, Luis, que precisamente la razón por la cual nosotros trabajamos en la gremial es en la búsqueda de la agricultura sostenible y responsable de Guatemala. Y eso significa compartir este tipo de información. Y el requerimiento nuestro hacia ustedes, profesionales, como lo indicamos al principio de la capacitación, es que se comparta esta información, que se hagan ver estos detalles, que se refresque en muchos de los casos que toda esta información que tal vez en algún momento estaba disponible para ustedes y ya no se usó, pero que está viva, y también incorporar pues toda la nueva tecnología y todo lo que nosotros tenemos disponible para compartir. Y definitivamente, pues si ustedes hacen la solicitud, ya sea por medio del Colegio de Ingenieros Agrónomos, o ya sea alguna empresa de ustedes o alguna comunidad que necesita, o si ustedes se organizan, nosotros podemos compartir todos los temas de capacitación que tenemos disponibles, que van desde la explicación de qué es un producto agroquímico hasta las certificaciones, pasando por límites máximos de residuos, toda la gama de temas que están disponibles precisamente para complementar toda esta gama de datos y de información que puede en algún momento reforzar algo que se está haciendo o abrirle la mente a alguien más o iluminar a alguien que lo necesita. Entonces, con muchísimo Buenas gusto, noches, nosotros lo Cristian podemos hacer. y Luis. ¿Qué Buenas tal, noches. ingeniero Sosa? Es un gusto saludarlo. Gracias, Adelante. igualmente para ustedes. Muy interesante esta primera disertación de Cristian, y he estado revisando ahí el chat y hay una serie de inquietudes. Probablemente pues
no va a haber tiempo de dar respuesta a todos, pero muy interesante. La verdad es de que he venido dando seguimiento desde que inició ¿cómo se llama? El programa, y me ha parecido también oportuna la participación de los distintos colegas que están esta tarde-noche con nosotros, ¿verdad? Así que hay que seguir adelante y interesante la temática que están desarrollando. Muchas gracias, Luis y Cristian. Gracias, Carlos, por el mensaje y con muchísimo gusto. Lo hacemos con mucho gusto de parte de la gremial y de parte en lo personal nuestro, el poder, como decía, dar luz o reforzar algo que ustedes ya saben. Así es que, no sé, Luis, si hay algún otro mensaje, alguna otra pregunta. Sí, tenemos bastantes preguntas y la verdad es que no quisiera dejar ninguna de por medio. Y vamos a hacer algo, las vamos a anotar justamente como indicó el ingeniero Sosa. No nos va a dar tiempo para poder responderlas todas, pero es gratificante ver la participación del colegio, la forma de cómo pues están con nosotros, ¿verdad? Y bueno, el ingeniero Carlos Sosa es quien actualmente dirige la unidad de capacitación y actualización profesional UCAP en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, a quien agradecemos pues todos los intermediarios que nos ha hecho para poder estar con ustedes. Y no me quiero retirar sin antes poderles compartir que el próximo 14 de septiembre, en seguimiento a este seminario sobre salud del suelo y factores que restringen la productividad, vamos a tener el tema propiedades físicas del suelo. Un tema bastante interesante que va relacionado a la información que se les trasladó en esta tarde. Así que siempre pendientes, por favor, a las redes sociales del Colegio de Ingenieros Agrónomos para que puedan ustedes establecer su registro y que el mismo registro les envíe el enlace. Y recordarles que pues, nos pueden visitar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, pero en YouTube, donde justamente yo les acabo de enviar un enlace donde pueden encontrar este y otros temas de capacitación totalmente gratuitos. Nosotros preferimos enviar el enlace para que puedan ver nuevamente la grabación y volver a vivir lo que se mencionó o lo que se pudo haber abordado de parte de los participantes, las encuestas y esta interacción tan interesante que tuvimos esta tarde. Y esto pues nos encuentran como @gremiagro nuevamente en Facebook, Twitter, Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Y pues va a ser un placer, poder atenderlos en info@gremiagro.com para que podamos establecer algún sistema de capacitación con agricultores, con alumnos, con quienes ustedes crean interesante llevar este y otros temas que tenemos ahí para poder abordar. Nos debemos al Colegio de Ingenieros Agrónomos la oportunidad de estar con ustedes, a la unidad de capacitación y actualización profesional a cargo del ingeniero Carlos Sosa. Y pues esto ha sido todo por hoy. Nuevamente con el recordatorio que el próximo 14 de septiembre a las 17 horas con el tema propiedades físicas del suelo. Siempre atentos a las redes sociales para poder tener su registro. No sé, Cristian, si querés ya para cerrar o ingeniero Sosa, si aún está con nosotros. No, solamente de mi parte, pues agradecerle su atención, estar pendiente de la realimentación que podamos recibir por los diferentes medios de comunicación y nuevamente, pues es un gran gusto el estar con ustedes y estamos en comunicación. Me quedo invitado para trabajar con ustedes porque veo pues que los temas les interesan y podemos confiar en que ustedes van a distribuir este material, lo van a compartir porque de eso se trata. Y pensemos en que el fin principal es la agricultura responsable y sostenible de Guatemala que tanto se necesita. Por mi parte, muy buenas noches, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Cristian. Solo contestando las últimas preguntas, el enlace será distinto. Por favor, estén atentos, el enlace es totalmente distintos en las próximas presentaciones. Adelante, ingeniero Sosa.
Muchas gracias. Yo creo que mucha de esta información pues se va a trasladar oportunamente, como decía el ingeniero Franco, en los correos de la gente que se registró, ¿verdad? Y cualquier otra información importante, cualquier otro tipo de capacitación, estamos a la orden. Creo que estamos iniciando con buen pie este proceso ahí con el tema de la salud del suelo. Así que muchas gracias y buena noche para todos. Muchas gracias, ingeniero Sosa, y gracias, Rita Cabria, por las palabras. Saludos a todos, muy buenas noches.